Saludos, queridos amigos, y bienvenidos al programa Enriquecidos por su Palabra en Videa y Ratia. Estamos estudiando en este segundo trimestre del 2024 la lección de la escuela sabática llamada El Gran Conflicto. Y el tema sexto de hoy que estamos estudiando se llama Los dos testigos. Y hoy me acompañan Alfonsi. Hola. Bienvenida. Gracias. Y también nuestro querido John. Muy bien. Yo le voy a pedir a Alfonsi, por favor, si nos puede acompañar e iniciar con la palabra de oración. Muy bien. Querido Dios que estás en los cielos, queremos darte las gracias, Señor, una semana más. Has permitido que estemos aquí. Acompáñanos, que sabemos que sí que nos estás acompañando en todo momento para escudriñar y aprender un poquito más de tu palabra, Padre. Gracias por todo, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Y bueno, ahora, John, te pedimos si puedes leer el texto para memorizar de esta semana. Sí. Bueno, el texto de esta lección está situado en el libro de Isaías, capítulo 40, verso 8. La hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Wow, qué texto tan bonito. Muchas gracias, John. ¿Qué significa, para alguien que quizás escucha este texto por primera vez? ¿Qué puede significar esto de que la palabra de Dios permanece para siempre? ¿O qué te dice a ti también, no? Bueno, la semana pasada estudiamos de que en medio de que la oscuridad, las tinieblas, la persecución, las guerras, todo quería como sepultar a la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios sale a flote, sale traducida a muchos idiomas. La semana pasada estábamos muy contentos hablando de esto. Pues puede pasar lo que sea, pero ahí estará como un blindaje. Muy bien. Ahora vamos a hablar un poco de lo que significa eso de los dos testigos, ¿no? Que es el título de la lección de esta semana. Los dos testigos. Es un texto, es una referencia, ¿no?, que encontramos en el libro de Apocalipsis y podemos tener dudas, ¿no? ¿A qué dos testigos se está refiriendo a la palabra de Dios? ¿Quiénes son esos dos testigos? ¿Dónde los podemos encontrar para que nos hablen, ¿no?, de Dios o de lo que sea que tengan que declarar, ¿no? Porque un testigo es alguien que declara algo que vio, observó, vivió, lo que sea, ¿no? ¿Quiénes son estos dos testigos? Ayudadme, querido John y querida Alfonsi, a esclarecer para mí y para los que están ahí qué significan los dos testigos de esta semana. Pues lógicamente estamos hablando de los dos testigos del Antiguo y el Nuevo Testamento, que son los que dan la fe de los acontecimientos y de la verdad. Los dos testigos en todo es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Bueno, no va la palabra del Señor. Correcto. Nosotros sabemos que testigos, inclusive en la Biblia, cuando se usa el término testigo a lo largo de toda la Biblia, se está hablando de algo que respalda, da testimonio. Si da testimonio, está respaldando algo, ¿no? Como dice mi hermana Alfonsi, la Biblia fue dejada en la tierra, fue escrita, inclusive antes de ser escrita, nosotros sabemos que todo era oral, ¿no? Era la tradición, ¿no? Se llamaba la tradición, que no había nada escrito, todo se empezó por tradición a comunicar oralmente. ¿Qué hacía esa comunicación oral? Respaldar lo que había pasado antes. Entonces, cuando un patriarca comentaba lo que había pasado o había sido revelado, su palabra, aunque no estaba escrita, era un respaldo. Su palabra ya era un testigo, un testimonio, mi hermana Alfonso, correcto, de lo que había pasado. Ahora, cuando hablamos de los dos testigos, yo quisiera aclarar a nuestros amigos que nos acompañan. Mire, la Biblia está llena de promesas. La Biblia tiene salmos, la Biblia tiene historias, la Biblia tiene proverbios, la Biblia tiene cantares, habla del amor, habla de muchas cosas. Pero la Biblia también tiene profecía, porque se escribió para que la profecía fuese entendida. Y es bueno que podamos saber de que esa profecía tiene que ser interpretada bajo la dirección del Espíritu Santo. En el caso de los dos testigos, que el texto está en Apocalipsis, y me gustaría compartirlo, del verso 1 al 3, dice... Del capítulo 11, correcto, sí, gracias a mi querido Peter, aclarar. Apocalipsis 11, también aclarando que Apocalipsis es un libro profético. Está escrito en símbolos, pero no es símbolos que no se puedan entender, sino que Dios dejó claro cómo interpretarlos. Capítulo 11, verso 1 al 3. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él.
Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. ¿Sí? Ahí lo que nosotros estamos viendo es que para poderle dar al Antiguo y al Nuevo Testamento, ¿cierto?, la imagen de los 2 testigos, es importante entender que encaja en todo el capítulo 11 del 1 al 14. Hay muchas otras interpretaciones, ¿sí? Algunos dicen que esos 2 testigos son Moisés y Elías, otros que son Enoc y Elías, ¿cierto? Otros dicen que son 2 testigos que aparecerán en el tiempo del fin. Pero, queridos amigos, cuando uno intenta, eso suena muy bonito, pero cuando intentamos poner a Moisés, a Elías, a Enoc o a 2 testigos del tiempo del fin en el verso 1 hasta el 14, no engrana, se sale de algunas cosas. Pero en cambio, cuando ponemos al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento, porque yo les digo una cosa, si yo soy un rey y mando 2 testigos que vayan donde está la guerra, mando 2 mensajeros, vayan a la guerra con este mensaje, yo busco la manera de protegerlos y hago lo que sea para que esos 2 testigos lleguen vivos allá a la guerra, den el mensaje y podamos salir vencedores. Queridos amigos, pues el Antiguo y el Nuevo Testamento, Dios los ha preservado, los ha cuidado para que sean los 2 testigos que respalden su palabra y que respalden sus planes para nosotros. Claro. Entonces, para cerrar esta introducción, es bueno interpretar, también entender, y vamos a ser claros en esto, ¿no? Ahí está hablando de 42 meses y está hablando de 1260 días. Nosotros en la interpretación historicista, interpretación histórica profética, nosotros sabemos que la Biblia nos enseña a interpretar un día por un año. Claro. Y no solo aquí, sino en muchas otras cosas. Entonces, cuando es muy bonito, cuando ponemos 42 meses, y les invito a los amigos que hagan el ejercicio, en un papel pongan 42 meses, cuántos años serán, y les va a dar allí 3 años y medio, exacticos. Y luego usted dice, ay, ¿cuántos días serán? Y usted hace ahí la operación y le da 1260 días. Entonces, note qué bonito que Dios está diciendo, va a haber un periodo de tiempo en que estos 2 testigos van a sufrir, ¿sí? Y eso pasó desde el año 538 hasta el año 1798, que ocurrieron 2 eventos muy importantes. Principalmente la Biblia fue atacada, perseguida, quemada. Fue el tiempo en el que sucedieron muchas cosas. Así que estos 2 testigos son, como lo dice aquí, durante todo ese tiempo perseguidos, son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y como dice aquí, los gentiles iban a hollar este espacio, ¿no? Cuando habla de los gentiles, sabemos que la Biblia se refiere a aquellos que no están queriendo creer, que no se están aferrando a la palabra. Eso se le llamaba aquí en el tiempo griego. Muy bien, John, gracias por explicarnos, ¿no? Incluso hay defensa que Jesús mismo se refiere a esto que tú nos has estado diciendo. Por ejemplo, en Juan 5:39, Jesús declara que las escrituras del Antiguo Testamento dan testimonio de él. Y luego dice en Mateo 24:14 que el Evangelio se proclamará por testimonio a todo el mundo. Y el Nuevo Testamento junto con el Antiguo Testamento serán la base de ese testimonio. Porque quizás nos hemos podido encontrar en nuestra vida a hermanos o de diferentes personas que dan valor al Antiguo y solo al Antiguo o solo al Nuevo, pero rara vez encontramos a gente que le da valor a todo, ¿no? Porque en el contexto del gran conflicto, y el gran conflicto tiene un comienzo, tiene un desarrollo y tiene un final increíble, ¿no? En el que Dios soluciona el problema del mal y nos da una oportunidad de vivir eternamente con Él. Pero ¿qué pasa? Si nos olvidamos del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, como que la historia se desbarata. Necesitamos el Antiguo Testamento para saber cuál es el origen del mal, las promesas, ¿no? Profecías de ese Mesías que tenía que venir, y luego el Nuevo Testamento que nos habla de ese Mesías que ya vino y ahora enfoca a la Iglesia, ¿no? La pone en la dirección, en la dirección de dar testimonio, de predicar de esas verdades, ¿no? Y ahí nos estamos encontrando. Por eso hoy invito
a todos los que estáis ahí, que no le demos mayor importancia al nuevo sobre el antiguo, ¿no? Que quizás es un poco la dinámica de hoy en día, porque yo incluso cuando era pequeño pensaba, es que el Antiguo Testamento es muy complicado, el libro de Génesis tiene a veces cronologías extrañas, nombres muy raros que hoy no usamos. El Nuevo Testamento me gusta más, ¿no? Como es más clarito, pero claro, cuando yo voy al Nuevo Testamento me plantea ciertas cosas, o incluso los autores, los personajes del Nuevo Testamento basan toda su autoridad y su doctrina, su teología, ¿en qué? En el Antiguo Testamento. Lo que decía yo, ¿no? Que uno sin el otro no tiene base. Exacto. Entonces se complementan el Antiguo con el Nuevo Testamento, porque es que si no, ¿por dónde empiezas? Es lo que tú dices, que igual el Antiguo Testamento, yo me acuerdo cuando estábamos en el cole, que nos daban religión, y yo sinceramente me aburría. Claro. En la clase de religión, por eso precisamente, ¿no? Porque tiene mucho dato histórico, tiene mucho nombre, mucha fecha de nacimiento, y eso llega un momento que si no lo entiendes, pues te aburre, y más siendo una cría, ¿no? Entonces sí que es muy importante la base de uno sobre pues el otro, es el complemento, ¿no? Uh-huh. Y qué curioso que incluso la Biblia describe el periodo profético en el que iba a ocurrir, ¿no? Ese tratar de ocultar a esos dos testigos, que el comienzo de la profecía ¿no? Es marcada en el 538 después de Cristo y termina en 1798, en un momento en el que en el que la iglesia medieval pues pierde su poder a través de por ejemplo, el general Berthier, ¿no? que por orden de Napoleón pues destituye ahí al Papa en ese momento. Pero qué curioso que la palabra de Dios estuvo durante tanto tiempo perseguida, ocultada, pero no desaparece. Es decir, estaba, ¿no?, ahí navegando a través de un periodo turbulento de la historia humana, pero nunca se llega a extinguir, y es más, allá donde iba, daba esa luz, ¿no?, que dice la Biblia, ¿no?, que la palabra de Dios es fuego, que es luz, que ilumina nuestro caminar, ¿no?, como podemos leer ahí en el Salmo 119. Y bueno, esto me causa mucha curiosidad, pero hay muchos personajes, como nos habla la escuela sabática, ¿no?, como el grupo de los valdenses, Juan Hus, Jerónimo, Martín Lutero, Ulrico Zwinglio, Juan Calvino, Juan y Carlos Wesley, ¿no?, y multitud de otros reformadores que fueron fieles a la palabra de Dios tal como ellos la entendían. Y eso es quizás otra cosa que podemos invitar hoy, que nadie tiene la última palabra sobre la palabra de Dios, no ningún humano, ningún pastor, ningún predicador, ningún obispo, ¿no? Por tocar todas las denominaciones. Nadie tiene la última palabra. La última palabra de la palabra de Dios es ella misma, por medio de la inspiración y la iluminación del Espíritu Santo. Correcto. Mire que en este contexto del gran conflicto, vamos a notar que inclusive desde el Antiguo Testamento siempre los testigos han sufrido. Exacto. Todo testigo ha sido como se ha puesto en el ojo del huracán, Sí. está en el ojo de ahí, en el blanco. Todo aquel que se hace testigo viene a ser participante de un sufrimiento. ¿Sí? El mismo Jesús, cuando relató la profecía pequeña allí, dijo: les envié a mis profetas, los apedrearon. Les envié a otros, los mataron. Les envié al hijo, los cogieron, lo mataron. O sea, todo el que yo enviaba, lo mataban. Entonces, en el conflicto, hablamos la semana pasada, muchos fueron perseguidos, mártires muertos, quemados, degollados. Uh-huh. Pero ahora, como ya acabaron con ellos, ahora ellos querían acabar con los dos testigos. Y intentaron acabar. Ustedes saben lo que dice la historia. Biblias fueron quemadas, Biblias fueron botadas, porque querían acabar con esos dos, porque eran los dos testigos que quedaban. Sí. Habían muerto, como usted lo dijo, mi querido Peter, habían muerto ya Hus, Zwingli, Tyndale, Wesley, Jerónimo, muchos. Uh-huh. Ahora, bueno, ¿quiénes quedan? Nos quedan dos testigos. ¿Quiénes son? El antiguo y el nuevo. Acabemos con ellos. Y ahí fue que los fueron a perseguir. Lo interesante era tan bonito, y quiero enfatizar en el versículo 3, dice: daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Esto no es casualidad. Para los tiempos bíblicos, vestirse de cilicio era un sinónimo de un acto fúnebre, de un acto de tristeza, de un acto, ¿qué decía Miguel Fossi? De tristeza, sí. De tristeza, Sí. correcto. Es un acto donde es casi mortuorio. Entonces, ¿qué pasa? La Biblia
la Biblia durante ese tiempo de oscuridad y de persecución, aún allí la Biblia iba a predicar. Y les voy a mostrar cómo. Le voy a leer un pedazo de este texto de la lección que dice, tiene que ver con William Tyndale, ¿no? Ujú. Dice que le hicieron una pregunta, los magistrados que querían colgarlo y quemarlo vivo, a Tyndale, que bueno, después también lo mataron, le hicieron la pregunta, ¿quién te ha ayudado a difundir esa palabra de Dios? Mire la pregunta, dice la lección. Dice que Tyndale se quedó pensativo y luego dice, el obispo de Durham. Claro, la gente se quedó aterrada. Los magistrados se quedaron consternados. Tyndale explicó que en una ocasión el obispo compró una provisión de sus Biblias y las quemó públicamente. No te imagínese, compró las Biblias de Tyndale, le dijo, ¿cuánto valen tus Biblias? Tanto, véndemelas todas. ¿Las compró para qué? Para quemarlas públicamente. Y según eso, pues que vamos a acabar con la Biblia. Y mire lo que dice aquí. Y con el dinero que Tyndale obtuvo, porque lo vendió a un precio muy alto, dice, pudo imprimir muchas más Biblias de las que había hecho. Exacto. Y hay una cosa curiosa, como estábamos hablando de este periodo profético, ¿no? Que se relata tanto en el libro de Daniel como también lo hemos podido ver en el Apocalipsis, que qué curioso que se defina ese periodo. Y yo pienso, y si queréis podéis dar vuestra opinión, ¿por qué Dios incluso pone un periodo, ¿no? Determina, ¿no? Que la enemistad, ¿no? El ocultar a esos dos testigos no se va a dar para siempre, como que pone un límite. Yo pienso que en primer lugar, ¿no? Que Dios pone de antemano con miles de años de antelación afina ese periodo, es para demostrarnos, ¿no? Como toda profecía, que Él está al control, que Él no le pone, no lo pilla nada por sorpresa, no, el ser humano no puede superar o adelantar a Dios, sino Él está realmente al control de todo. Y fijaros que, no sé si estáis de acuerdo, queréis algo añadir, pero una vez que comento esto, os dejo paso, pero lo que quiero comentar es, fijaros que dice que al final de ese periodo profético, esos dos testigos resucitan. Eso, claro, es un lenguaje profético que podemos decir, ¿qué significa que los dos testigos resucitan? Bien, en el siglo XIX es cuando existe el boom de las misiones a nivel mundial. Es cuando de repente empieza a haber misioneros que quieren ir a África, Asia, a Sudamérica, ¿no? Desde América del Norte y Europa, que eran, digamos, a la civilización cristiana. Los otros, en los otros lugares igual no había llegado el Evangelio todavía, no había llegado la palabra de Dios, Biblias traducidas a esos lenguajes, a esas lenguas. Entonces es cuando resucita, ¿no? La Biblia, entre comillas, y ocurre ese boom, ¿no? A finales del siglo XVIII y principios del XIX. Ocurre ese poderoso reavivamiento y empieza a haber unos esfuerzos mundiales increíbles justo en el momento que más personas se habían propuesto destruirla, no tanto quizás el lado religioso, que no quería que se sepa lo que pone en la palabra de Dios porque se veía que había un sistema religioso que no se basaba en la palabra de Dios, y por otro lado había personas que no querían que la palabra de Dios se hablara porque atacaba, ¿no? Su falta de moralidad y su falta de hacer las cosas bien. Entonces, tanto por un lado como por el otro, querían destruir a esos dos testigos. ¿Y cómo? Sin ningún éxito. No sé qué pensáis de esta situación. Es lo que comentabas tú, Peter, que el Señor tiene el control. El Señor sabe lo que va a ocurrir. Y a pesar de esa oscuridad y de ese querer deshacerse de los dos testigos, siempre hay un remanente. Uh-huh. Y siempre está detrás el Señor, hilando y cuidando a sus hijos. ¿Para qué? Para que la verdad no se pierda. Entonces, por mucho que quisieran deshacerse de esos dos testigos, como dice el Salmo, tu palabra es mi verdad y permanecerá para siempre, ¿no? Amén, amén. Nosotros, como avanzamos en el contexto del conflicto, sabemos que Dios iba, como decía aquí nuestro querido Peter, iba a mantener el control del conflicto, pero el enemigo iba a ir actualizando sus ataques. Él iba a ir actualizando sus ataques. Entonces, después de una persecución y después de que mató a muchos y los quemó,
y parece que se multiplicaban. Luego intentó atacar la palabra de Dios, la verdad, y ocultarla, y cuando surgió traducida en 2454 idiomas. Entonces parece que el enemigo dice, yo necesito, yo no tengo cómo, yo necesito actualizar esto. Entonces entonces crea la famosa Revolución Francesa. No vamos a entrar en detalles, pero esto no es nuevo para nadie. Eso lo tiene la historia, la biblioteca, el internet, esto lo podemos encontrar. Sí. La Revolución Francesa, aun si sacáramos la religión a un lado, vamos a poner la religión a un lado. Yo voy a sacar la religión en este momento para decir una cosa muy clara. La Revolución Francesa despierta el humanismo, despierta la intención de que el hombre brille, de que el hombre está por encima de todo, como tú lo decías. Llegó el momento en que Satanás pone al hombre encima de todo, ¿no? Sí. Y el hombre se tiene que superar y tiene que salir adelante. Entonces, eso hace ahora que la Biblia pase a un plano secundario, un plano ya trivial, un plano ya de no mucha importancia. Y ahí Satanás dio su otra estocada. La Revolución Francesa hizo que inclusive se celebraron fiestas del culto al hombre en Francia. Temas delicados. Sí, qué triste, sí. Lo que estamos viendo, para entrar ya en la fase final, ¿no?, de este estudio que estamos teniendo, es que la palabra de Dios puede ser atacada o suprimida, pero nunca es erradicada. Y eso es algo que podemos ver tanto del que ataca de forma intelectual la Biblia, y dice, bueno, todo lo que pone ahí es mentira, la ciencia ha demostrado lo opuesto, como aquel que ataca la palabra de Dios por medio de tratar de cambiar o darle un sentido equivocado a las enseñanzas, no cambiando las doctrinas. Entonces, tanto por un lado como por otro, la Biblia puede ser atacada o suprimida, pero nunca erradicada. Siempre la palabra de Dios triunfa, ¿no? Y tenemos que quedarnos con esa verdad triunfante, que a pesar de los ataques del enemigo, la obra de Dios en la tierra llegará a un clímax glorioso. Incluso en estos, no creemos, ¿no?, en estos momentos finales de la historia humana, que Jesús en el que está a punto de volver, se dice que el evangelio se predicará a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Fijaros, qué honor, qué belleza, ¿no?, que cada persona en este mundo pueda decidir, ¿no?, si hacer caso al llamado del evangelio, que nos ofrece esa vida eterna, que nos habla de ese gran conflicto entre Cristo y Satanás que está a punto de terminar cuando Cristo derrote completamente el poder, ¿no?, del mal. Así que no nos agarramos a eso, y me gustaría aquí, no sé si alguien de vosotros dos me puede ayudar, leer esta cita que me ha encantado del Conflicto de los Siglos, página 332. Sí. No sé si la puedes leer, Afonsi, sí. Porque me ha encantado esta cita y creo que es importante que la leamos y la compartamos. Nos dice, lo que se edifique sobre la autoridad de los hombres será derribado, pero lo que se cimiente sobre la roca de la inalterable palabra de Dios permanecerá para siempre. La justicia, la verdad y la palabra de Dios permanecen y triunfan. Y eso es con lo que nos tenemos que quedar. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros en este programa de Vida y Ratia, y nos vemos pronto. Hasta luego.